La señorita Marple y el cuerpo que desapareció frente a ella. El viento otoñal aullaba entre las ramas retorcidas de Little Wickham, mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo como un sudario. La señorita Jane Marple se ajustó aún más el chal de lana para protegerse del frío de octubre y se detuvo ante la verja de hierro de la antigua rectoría. A través de las ventanas con cristales romboidales, vio las velas parpadeantes proyectando sombras danzantes en las paredes. El aire mismo parecía latir con una energía sobrenatural que le provocó un hormigueo de inquietud. No había querido asistir a la sesión de Madame Zelda, pero la señora Bantry había insistido muchísimo. La medium había llegado a Little Wickham 3 días antes, afirmando que podía comunicarse con los espíritus de quienes habían sufrido muertes violentas. En una aldea donde corrían rumores de antiguas maldiciones y fantasmas inquietos, la promesa de un contacto sobrenatural había atraído a las almas curiosas como polillas a la llama. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido antes de que la señorita Marple pudiera llamar. Una figura alta y demacrada emergió de las sombras, vestida completamente de seda negra que crujía como hojas otoñales. Madame Zelda poseía esa belleza pálida y etérea que sugería que habitaba más en el reino de los espíritus que entre los vivos. Sus ojos oscuros albergaban una profundidad que parecía penetrar hasta el alma. «Bienvenida, señorita Marple», dijo la medium con una voz suave como el terciopelo sobre el acero. «Los espíritus la han estado esperando. Susurran su nombre en la oscuridad y hablan de misterios aún por desvelar». La señorita Marple sintió un extraño escalofrío al oír estas palabras, pero su pragmatismo se impuso. Siguió a Madame Zelda por los oscuros pasillos de la rectoría, observando cómo las sombras parecían moverse independientemente de las llamas de las velas. La casa misma parecía extraña, como si las paredes albergaran secretos demasiado terribles para revelarlos. Entraron en el salón, donde otros 5 aldeanos ya se habían reunido alrededor de una mesa circular tapizada de terciopelo azul medianoche. El coronel Weatherby permanecía rígido en su silla, con su porte militar, incapaz de ocultar el temblor nervioso en sus manos. La señora Bantry charlaba ansiosamente con el joven doctor Morrison, cuyo escepticismo médico luchaba visiblemente con la curiosidad. El abogado del pueblo, el señor Pembridge, se ajustaba las gafas repetidamente mientras estudiaba antiguos símbolos tallados en la superficie de madera de la mesa. Lo más sorprendente de todo fue la presencia del reverendo Clement, cuya participación en tales procedimientos parecía totalmente impropia de un hombre tan devoto. Madame Zelda le indicó a la señorita Marple que ocupara la silla que quedaba justo enfrente de la suya. Al acomodarse en la desgastada tapicería de terciopelo, la señorita Marple percibió con claridad cómo la luz de la vela parecía curvarse y retorcerse alrededor de la figura de la medium, creando un aura de amenaza sobrenatural. La medium alzó sus pálidas manos por encima de la mesa y habló con esa misma voz inquietante. «Esta noche traspasamos el velo entre los mundos para comunicarnos con quienes han partido del más allá. Pero tengan cuidado, algunos espíritus llevan consigo la violencia de sus muertes terrenales. Podríamos encontrarnos con fuerzas sedientas de venganza contra los vivos». Les indicó que se tomaran de las manos y formaran un círculo continuo. La señorita Marple se encontró agarrando la palma callosa del coronel Weatherby a su derecha y los suaves dedos de cirujano del doctor Morrison a su izquierda. En cuanto el círculo se completó, la temperatura de la habitación descendió tan bruscamente que su aliento se hizo visible a la luz de las velas. Los ojos de Madame Zelda se pusieron en blanco hasta que solo quedó visible el blanco. Su voz se redujo a poco más de un susurro mientras empezaba a invocar a los espíritus de los muertos. Las llamas de las velas parpadeaban violentamente a pesar de la ausencia de brisa. Las sombras se retorcían en las paredes como seres vivos que buscaban escapar de la fuerza sobrenatural que cobraba fuerza en su interior. Entonces ocurrió algo extraordinario. El cuerpo de la medium se puso rígido como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Su voz cambió por completo, volviéndose más grave y llena de ira mientras pronunciaba palabras que parecían provenir de otro mundo. Traición y veneno, siseó. Sangre derramada en la oscuridad mientras la confianza se hacía añicos como el cristal. Los culpables andan libres mientras los inocentes yacen fríos en tumbas sin nombre. La justicia exige un pago en especie. La señorita Marple sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Había algo en esas palabras que sugería que se referían a hechos reales y no a tonterías teatrales. Observó los rostros alrededor de la mesa
y notó que el coronel Weatherby palidecía mortalmente, mientras que el señor Pembridge parecía dispuesto a salir corriendo de la sala. Madame Zelda se convulsionó repentinamente como si luchara contra una fuerza invisible. Le salió espuma por las comisuras de la boca y su respiración se volvió dificultosa y desesperada. El olor a almendras amargas llenó el aire, mezclándose con algo más que la experimentada nariz de la señorita Marple, identificó como belladona. «Ha sido envenenada», jadeó el doctor Morrison, liberando el círculo para correr hacia la medium. Pero justo cuando le tomaba el pulso, las convulsiones de Madame Zelda se intensificaron. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple por un instante aterrador, y en esas oscuras profundidades, el anciano detective no vio posesión sobrenatural, sino miedo profundamente humano. El cuerpo de la medium quedó completamente inerte. El doctor Morrison presionó sus dedos contra su garganta, buscando frenéticamente alguna señal de vida. Con rostro serio miró a los demás y negó con la cabeza. «Está muerta», anunció. «Definitivamente envenenada, aunque no puedo determinar la sustancia exacta sin un examen adecuado». La señorita Marple se arrodilló junto al cuerpo sin vida y colocó su mano curtida contra el cuello de la medium. La piel ya se estaba enfriando y no percibía rastro alguno de latidos. El veneno que le habían administrado había tenido una eficacia aterradora. Pero mientras se arrodillaba allí, a la luz parpadeante de las velas, algo imposible comenzó a suceder. El cuerpo bajo sus manos parecía brillar como olas de calor que se elevaban desde el pavimento en verano. Parpadeó con fuerza pensando que sus ojos envejecidos le estaban jugando una mala pasada, pero la sensación solo se intensificó. Entonces, en el espacio de 3 latidos, el cadáver de Madame Zelda desapareció por completo. La señorita Marple se encontró arrodillada sobre unas prendas vacías de seda negra que conservaban la forma humana, pero no contenían nada en absoluto. El vestido yacía plano sobre la alfombra persa como si su portadora se hubiera evaporado en el aire. El olor a belladona se intensificaba, mezclado con algo más que le recordaba desagradablemente al ozono después de la caída de un rayo. Miró al círculo de rostros aterrorizados que la rodeaban. 6 testigos habían visto morir a la medium envenenada. 6 testigos habían presenciado cómo la señorita Marple confirmaba la muerte. Y ahora, 6 testigos contemplaban con horror la ropa vacía donde debería haber estado un cadáver. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. En ese instante de ceguera, la señorita Marple oyó algo que la heló más que cualquier manifestación sobrenatural. Alguien en la habitación respiraba de forma diferente, alguien cuyo miedo había sido reemplazado por algo mucho más peligroso. Satisfacción. Cuando el coronel Weatherby logró localizar los interruptores eléctricos, el salón resplandeció con una luz moderna y penetrante que disipó cualquier sombra. Pero no logró disipar el horror de lo que habían presenciado. El vestido de seda vacío yacía arrugado sobre la alfombra persa como una crisálida desechada de la que hubiera surgido algo impensable. La señorita Marple permaneció arrodillada junto a las prendas vacías, con la mirada penetrante buscando una explicación racional a aquello que desafiaba toda ley natural. El doctor Morrison se quedó paralizado, su formación médica en conflicto con la evidencia de sus propios sentidos. «No sentí pulso», susurró como si hablara consigo mismo. El cuerpo se estaba enfriando. La muerte había ocurrido definitivamente. Pero esto es imposible. La señora Bantry se había retirado al otro extremo de la habitación y permanecía pegada a la estantería como si buscara fundirse con los volúmenes encuadernados en cuero. Su rostro palideció y sus manos temblaban incontrolablemente mientras contemplaba la ropa vacía. «Fantasmas», tartamudeó. «Hemos despertado algo terrible, algo que debería haber permanecido en reposo». El reverendo Clement avanzaba con los pasos cautelosos de un hombre que atraviesa un campo minado. Su fe religiosa le exigía rechazar lo que sus ojos habían presenciado, pero no podía negar la evidencia que tenía ante sí. Quizás dijo con una voz apenas por encima de un susurro: «Estamos lidiando con fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que existen fuera del orden natural de la creación». El abogado señor Pembridge había empezado a pasearse por la sala como un animal enjaulado. Su mente legal buscaba explicaciones lógicas, pero no encontraba ninguna que explicara la simple desaparición de un cuerpo humano. Debía de haber algún truco, murmuraba repetidamente, algún tipo de magia o ilusión. Los cuerpos no se desvanecen en la nada. Pero la señorita Marple notó algo que los demás habían pasado por alto.
Levantó una esquina del vestido de seda y lo examinó cuidadosamente a la luz eléctrica. La tela no presentaba desgarros ni señales de violencia. Más importante aún, el vestido permanecía abotonado y abrochado exactamente como cuando vestía a una mujer viva. Si el cuerpo hubiera sido extraído por cualquier medio físico, las prendas mostrarían signos de alteración. Se levantó lentamente de su posición arrodillada y examinó la habitación con la atención metódica que dedicaba a todos los misterios. Las ventanas permanecían cerradas por dentro con las pesadas cortinas corridas. La única puerta había sido visible para todos durante la sesión. No existían pasadizos secretos en esta habitación en particular, como sabía por haber visitado la rectoría en numerosas ocasiones a lo largo de los años. El coronel Weatherby había comenzado a examinar las paredes como si esperara descubrir paneles o entradas ocultas. Su experiencia militar le había enseñado que los ataques sorpresa requerían una planificación y una ejecución cuidadosas. Alguien había orquestado este evento con una precisión que denotaba una preparación exhaustiva y un profundo conocimiento del público al que se dirigían. «Debemos llamar a la policía de inmediato», declaró el doctor Morrison, aunque su voz carecía de convicción. «Una mujer ha muerto aquí esta noche, independientemente de lo que haya sucedido con sus restos. Se debe notificar a las autoridades y realizar una investigación adecuada». La señorita Marple asintió, aunque sospechaba que la policía encontraría este caso fuera de sus métodos convencionales. El inspector Slack llegaría esperando un envenenamiento directo, solo para descubrir una escena del crimen que desafiaba los fundamentos mismos del pensamiento racional. Pero antes de que las autoridades los acorralaran, necesitaba preservar cada detalle mientras la memoria de los testigos permaneciera fresca e inalterada por influencias externas. Se dirigió al grupo con firmeza y amabilidad. «Antes de que nadie salga de esta sala, sugiero que cada uno anote exactamente lo que observó esta noche. Cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser crucial para comprender lo ocurrido». La sugerencia fue recibida con nerviosismo, aunque el señor Pembridge continuó su agitado paseo. La señorita Marple sacó una pequeña libreta de su bolso y comenzó a anotar sus propias observaciones con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a sus patrones de punto. La hora de la muerte, los síntomas del envenenamiento, la imposible desaparición, pero aún más importante, los sutiles detalles que podrían revelar la intervención humana tras la aparición sobrenatural. Había notado, por ejemplo, que las últimas palabras de Madame Zelda sobre la traición y el veneno habían provocado reacciones específicas en individuos específicos. La palidez del coronel Weatherby se intensificó al mencionar la sangre derramada en la oscuridad. El señor Pembridge se revolvió incómodo al mencionar tumbas sin nombre. Incluso el reverendo Clement mostró un momento de lo que parecía reconocimiento, más que mera preocupación espiritual. Mientras escribía, la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que los sucesos de esa noche habían sido cuidadosamente orquestados por alguien presente en esa misma habitación. La muerte de la médium podría haber sido genuina, pero la desaparición del cuerpo sugería una planificación y una preparación que apuntaban a una inteligencia muy humana, más que a una intervención sobrenatural. El olor a belladona flotaba en el aire, lo que proporcionó la primera pista concreta. La belladona no era un veneno común y requería conocimientos específicos para prepararla y administrarla eficazmente. Se necesitaría alguien con experiencia botánica o formación médica para crear una dosis letal que actuara con una velocidad tan devastadora. Su atención se fijó en un detalle que los demás habían pasado por alto. Cerca de donde había reposado la cabeza de Madame Zelda, encontró 3 gotas de un líquido transparente que aún no se había secado del todo. Se frotó las manchas con la punta de su pañuelo y detectó un ligero olor químico que le resultó familiar, aunque no pudo identificarlo inmediatamente. El doctor Morrison se acercó con papel y bolígrafo del escritorio. «He documentado todo lo que observé desde una perspectiva médica», dijo. Los síntomas eran compatibles con una intoxicación por alcaloides, aunque la rápida aparición sugiere una dosis inusualmente concentrada. «Pero, señorita Marple, debo preguntarle si notó algo inusual en el cuerpo antes de que desapareciera». Consideró sus palabras con cuidado. La temperatura de la piel descendía con normalidad para una muerte reciente. El rigor mortis aún no había comenzado. Pero había algo más, una sensación casi de electricidad estática en el aire alrededor del cadáver, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de alguna forma de energía.
Esta observación hizo que el coronel Weatherby detuviera su examen de la pared y se girara hacia ellos. Electricidad estática, dices. Eso me recuerda a ciertas aplicaciones militares, dispositivos, que pueden crear perturbaciones electromagnéticas en condiciones específicas. La insinuación flotaba en el aire entre ellos. Si la tecnología electromagnética podía estar involucrada de alguna manera en la desaparición del cuerpo, entonces se trataba de ciencia humana, no de fuerzas sobrenaturales. Pero la aplicación de dicha tecnología para hacer desaparecer un cadáver por completo era algo que la señorita Marple no había experimentado en su larga experiencia con la maldad humana. Un nuevo sonido interrumpió la conversación. De algún lugar entre los muros de la vieja rectoría provenían unos suaves golpes, como de dedos tamborileando contra la madera. El ruido parecía extenderse de una habitación a otra, como si algo buscara la manera de escapar de su prisión terrenal. La señora Bantry gimió y se apretó con más fuerza contra la estantería. «El espíritu sigue aquí», susurró. «El fantasma de Madame Zelda intenta comunicarse con nosotros, para decirnos quién cometió este terrible asesinato». Pero la señorita Marple tenía una interpretación diferente de los misteriosos sonidos. Alguien más se movía por la rectoría. Alguien que esperaba el momento perfecto para completar el plan que se había puesto en marcha tras la dramática muerte y desaparición de la medium. Se acercó sigilosamente a la puerta y pegó la oreja a la pesada madera. El golpeteo había cesado, pero podía oír el leve crujido de las viejas tablas del suelo bajo pasos cuidadosos. Quienquiera que estuviera allí sabía perfectamente qué tablas crujirían y cuáles permanecerían en silencio bajo el peso. Los pasos se alejaban hacia la parte trasera de la casa. La señorita Marple tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. A pesar de su avanzada edad y del aparente peligro, estaba decidida a seguir esos sonidos y descubrir quién más estaba presente en la rectoría esa noche. Pero al alcanzar el pomo de la puerta, un nuevo horror los aguardaba. A través de los cristales romboidales de las ventanas del salón, apareció un rostro pálido, pegado al cristal desde el exterior. Sus rasgos eran, sin lugar a dudas, los de Madame Zelda, mirándolos con ojos que no transmitían vida ni paz. La aparición permaneció visible durante unos 10 segundos antes de disolverse en la oscuridad. Pero en ese breve instante, todos los presentes en la habitación presenciaron la misma visión imposible. La medium cuyo cadáver se había desvanecido ante sus ojos, ahora caminaba de nuevo entre los vivos. O algo con su apariencia había comenzado a cazarlos a través de las sombras de la víspera de Todos los Santos. La visión del rostro fantasmal de Madame Zelda en la ventana destrozó la compostura del grupo. La señora Bantry se desplomó en la silla más cercana, respirando entrecortadamente, mientras el reverendo Clement murmuraba oraciones. Incluso la disciplina militar del coronel Weatherby se quebró al alejarse de las ventanas, buscando instintivamente un arma que no estaba allí. Sin embargo, la señorita Marple se acercó para examinar el cristal donde había aparecido la aparición. Su mente práctica rechazó las explicaciones sobrenaturales en favor de posibilidades más terrenales. El cristal no presentaba marcas de vaho que indicaran aliento caliente contra el vidrio frío. Ninguna huella dactilar estropeaba la superficie. Sin embargo, 6 testigos habían observado claramente lo que parecía ser la medium fallecida observándolos desde la oscuridad. El doctor Morrison había comenzado a tomar el pulso y la respiración de sus compañeros testigos, como si la conmoción colectiva pudiera haberles inducido alucinaciones. Su formación médica exigía explicaciones racionales, pero los acontecimientos de esa noche habían traspasado los límites de la comprensión científica. Estamos lidiando con fuerzas que la Facultad de Medicina nunca me preparó para afrontar, admitió con evidente reticencia. El sonido de pasos acercándose por el sendero de grava del exterior provocó nuevas oleadas de terror en el grupo reunido. Pero se trataba de los pasos pesados y mesurados de hombres vivos, más que los etéreos movimientos de espíritus. Se oía la voz del inspector Slack, dando órdenes a sus agentes mientras la policía local respondía a la llamada de auxilio del doctor Morrison. Cuando el inspector entró en la sala, su expresión escéptica se transformó inmediatamente en confusión al observar la escena. 6 testigos aterrorizados rodeaban una pila de ropa vacía que supuestamente había contenido a una víctima de asesinato. Su mente policial práctica se esforzaba por procesar información que cuestionaba cualquier suposición sobre el crimen y las pruebas. «Bueno, ¿qué ha pasado exactamente aquí esta noche?», preguntó el inspector Slack con su habitual tono autoritario. El doctor Morrison informó de una muerte por envenenamiento,
pero no veo ningún cuerpo. Solo ropa vacía y un grupo de individuos que parecen haber sido aterrorizados. La señorita Marple dio un paso al frente para ofrecer un relato sereno y mesurado de los acontecimientos de la noche. Describió la sesión espiritista y el aparente envenenamiento de Madame Zelda con precisión clínica, evitando cuidadosamente cualquier especulación sobre causas sobrenaturales. El inspector escuchó con creciente incredulidad, mientras ella explicaba cómo el cadáver de la médium simplemente había desaparecido, dejando solo ropa vacía. Los cuerpos no desaparecen en el aire, declaró el inspector Slack, aunque su confianza parecía forzada. Debe haber una explicación racional para lo que creen haber presenciado. Quizás con la tenue luz de las velas y el estado emocional exaltado, todos fueron víctimas de una alucinación colectiva o de histeria colectiva. Pero la señorita Marple había conservado pruebas físicas que cuestionaban la teoría de la alucinación. Le mostró el residuo químico que había descubierto cerca del cuerpo y señaló que la ropa permanecía exactamente en su sitio, como si momentos antes hubiera contenido una figura humana. La tela presentaba ligeras hendiduras y arrugas que indicaban la ocupación reciente de una persona viva. El inspector Slack examinó el vestido de seda con evidente desconcierto. La prenda no mostraba señales de haber sido extraída del cuerpo por medios físicos. Los botones permanecían abrochados y la delicada tela no presentaba desgarros ni estiramientos que indicaran una extracción forzada. Si alguien hubiera extraído el cadáver de alguna manera, la prenda debería mostrar claras señales de alteración. La investigación del inspector fue interrumpida por el agente Lake, que irrumpió por la puerta con una emoción apenas contenida. «Señor», exclamó con voz entrecortada, «hemos registrado todo el terreno de la rectoría y hemos descubierto algo de lo más peculiar. Huellas frescas en la tierra del jardín conducen desde debajo de esta misma ventana hasta el viejo cementerio detrás de la iglesia. Pero aquí está lo más extraño. Las huellas parecen haber sido de pies descalzos a pesar del frío de octubre». Esta revelación provocó nuevos escalofríos en los testigos. La idea del espíritu de Madame Zelda vagando descalza por el cementerio, la víspera de Todos los Santos, parecía confirmar sus peores temores sobrenaturales. La señora Pantry rompió a llorar suavemente, mientras el reverendo Clement aferraba su libro de oraciones con tanta intensidad que le temblaban los nudillos. Pero la señorita Marple se sintió más intrigada que asustada por este suceso. Las huellas descalzas sugerían un intento deliberado de crear una atmósfera sobrenatural o una auténtica desesperación que no dejaba tiempo para una preparación adecuada. Cualquiera de las dos posibilidades apuntaba a la intervención humana, más que a una manifestación fantasmal. Acompañó al inspector Slack y a sus agentes a examinar las misteriosas huellas. Las pisadas eran claramente visibles en la tierra blanda bajo la ventana del salón. Parecían haber sido hechas por alguien de estatura y complexión promedio que caminaba a paso firme hacia el cementerio. Lo más significativo era que las impresiones mostraban detalles anatómicos humanos normales, en lugar de la ligereza etérea que cabría esperar de un espíritu. El sendero atravesaba el jardín de la rectoría, pasando junto al viejo pozo y atravesando la brecha en el muro de piedra que separaba el terreno consagrado del mundo secular. A la luz de la luna, las lápidas erosionadas proyectaban largas sombras que parecían cambiar de lugar y moverse independientemente de su origen terrenal. El aire mismo se sentía cargado con las penas acumuladas durante siglos de dolor y pérdida humana. El agente Lake sacó su linterna eléctrica y barrió el cementerio con su luz, buscando cualquier rastro del misterioso vagabundo descalzo. La luz no reveló nada más amenazador que antiguos monumentos a los muertos del pueblo, pero la señorita Marple notó algo que le aceleró el pulso, más de emoción que de miedo. Una de las tumbas más antiguas mostraba signos de alteración reciente. La tierra había sido cuidadosamente reubicada, pero carecía del aspecto asentado de la tierra que había permanecido intacta durante décadas. Curiosamente, alguien había colocado flores frescas sobre la tumba, a pesar de su evidente antigüedad y del avanzado deterioro de la inscripción de la lápida. El inspector Slack se arrodilló para examinar la tumba perturbada con más detenimiento. Según lo que quedaba de las letras talladas, este monumento marcaba el lugar de descanso de Elizabeth Fairfax, fallecida en 1923. La luz de la linterna del inspector reveló que las flores frescas eran belladona, cuya belleza mortal creaba una conexión siniestra con el envenenamiento de aquella noche. La señorita Marple estudió la lápida con creciente interés.
Elizabeth Fairfax no era un nombre que reconociera de la historia del pueblo, pero la fecha de su fallecimiento coincidió con un periodo en el que Little Wickham se vio sacudido por escándalos y misteriosas desapariciones. Tomó nota mental de investigar esta tumba en particular y su conexión con los acontecimientos actuales. La investigación fue interrumpida por gritos provenientes de la rectoría. El grupo regresó corriendo por el jardín y encontró a los testigos restantes sumidos en un pánico absoluto. Durante su ausencia, algo había entrado en el salón y había reacomodado la ropa vacía de Madame Zelda, colocándola en su antigua silla junto a la mesa de la sesión. El vestido de seda estaba colocado como si una mujer invisible ocupara el asiento con las manos cruzadas y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Aún más inquietante, alguien había dejado una nota manuscrita sobre la mesa, delante de las prendas vacías. El mensaje era breve, pero escalofriante por sus implicaciones. La primera muerte fue solo el comienzo, decía con elegante letra femenina. Quienes participaron en antiguas traiciones deben pagar el precio de la sangre. La justicia demorada no es justicia negada. Los inocentes muertos exigen satisfacción de los culpables vivos. El inspector Slack examinó la nota con evidente frustración. La caligrafía parecía coincidir con muestras de la escritura de Madame Zelda encontradas entre sus pertenencias personales, pero eso habría sido imposible dada su aparente muerte horas antes. El papel no tenía huellas dactilares ni signos de antigüedad ni desgaste que indicaran que había sido preparado con antelación. El coronel Weatherby se sentía cada vez más agitado al leer y releer el misterioso mensaje. Traiciones antiguas, murmuró. Precio de sangre. Estas frases sugieren conocimiento de sucesos de antaño, sucesos que algunos preferiríamos que permanecieran enterrados con los muertos. Sus palabras crearon un ambiente de sospecha y miedo entre los testigos. Cada uno comenzó a observar a sus compañeros con renovada cautela, preguntándose quién podría albergar secretos mortales del pasado. Los lazos de vecindad del pueblo comenzaron a resquebrajarse bajo la presión de la desconfianza mutua y el creciente terror. La señorita Marple observaba con gran interés estas tensiones crecientes. En su experiencia, la culpa siempre se revelaba a través de cambios de comportamiento y reacciones defensivas. Alguien en este grupo poseía conocimientos que conectaban el teatro sobrenatural de esa noche con crímenes muy reales de años pasados. El reto residía en identificar al culpable, antes de que pudieran completar el plan mortal que se había iniciado con la dramática desaparición de Madame Zelda. Pero primero necesitaba comprender la verdadera identidad y el propósito de la misteriosa medium que había llegado a Little Wickham en el momento justo. La señorita Marple sospechaba que Madame Zelda había ido al pueblo no para comulgar con espíritus al azar, sino para confrontar a individuos específicos sobre pecados específicos que exigían justicia terrenal en lugar de venganza sobrenatural. El juego del gato y el ratón había comenzado en serio y en algún lugar en las sombras, un asesino muy humano se preparaba para atacar de nuevo. El amanecer amaneció gris y sombrío sobre Little Wickham, sin traer alivio a los terrores de la víspera de Todos los Santos. La señorita Marple había pasado las horas sin dormir en su cabaña repasando cada detalle de la noche anterior, mientras el inspector Slack vigilaba a regañadientes la rectoría. Las misteriosas huellas se habían desvanecido con el rocío de la mañana, pero la tumba perturbada de Elizabeth Fairfax permanecía como evidencia tangible de que alguien buscaba despertar secretos enterrados hacía tiempo. El pueblo cobró vida con inquietud, y conversaciones susurradas reemplazaron los alegres saludos matutinos habituales. La noticia de la sesión espiritista y su imposible conclusión se había extendido por Little Wickham como un reguero de pólvora, dejando tras de sí miedo y sospecha. Los escaparates permanecieron cerrados más tiempo de lo habitual, y los niños permanecieron cerca de sus madres como si un contagio sobrenatural pudiera propagarse por contacto casual. La señorita Marple se dirigió a la iglesia del pueblo para las oraciones matutinas, con la esperanza de que el reverendo Clement pudiera aportar información sobre la tumba de Elizabeth Fairfax y su posible conexión con los acontecimientos actuales. Encontró al buen reverendo en un estado de agitación muy diferente a su habitual serenidad. Le temblaban las manos mientras intentaba arreglar las flores del altar, y su rostro mostraba la palidez de quien ha contemplado horrores incomprensibles. Reverendo Clement, dijo con suavidad, me pregunto si podría ayudarme a comprender algo sobre nuestra historia local. La tumba de Elizabeth Fairfax muestra signos de atención reciente a pesar de su antigüedad.
¿Recuerda algo sobre su muerte o circunstancias que puedan explicar tal interés después de tantos años? La reacción del reverendo fue inmediata y reveladora. Soltó el jarrón que sostenía, haciendo que el agua y los crisantemos cayeran en cascadas sobre el suelo de piedra. Su rostro palideció como un lienzo de iglesia y se aferró a la barandilla del altar, como si buscara apoyo físico contra un golpe invisible. Elizabeth Fairfax, susurró. Ese nombre jamás debería mencionarse entre estos muros sagrados. Era una mujer de dudosa reputación que tuvo un final desafortunado en una época de grandes dificultades para nuestra comunidad. Su muerte fue declarada accidental, pero corrían rumores, terribles rumores sobre traición y pecados ocultos. La señorita Marple ayudó a recoger las flores esparcidas mientras animaba al reverendo a continuar con sus revelaciones. ¿Qué clase de susurros?, le preguntaba con la amable persistencia que también le había servido en investigaciones anteriores. A veces los viejos escándalos contienen la clave para comprender los misterios del presente. Antes de que el reverendo Clement pudiera responder, su conversación fue interrumpida por el apremiante repique de la campana de la iglesia. No era el tañido mesurado que llamaba a los aldeanos a la oración, sino el frenético repiqueteo que tradicionalmente anunciaba fuego o desastre. A través de las vidrieras, pudieron ver a la gente correr hacia el sonido con expresiones de renovada alarma en sus rostros. Salieron apresuradamente y descubrieron que la conmoción se centraba en la sacristía de la iglesia, donde el agente Lake vigilaba otra escena de crimen imposible. Dentro de la pequeña cámara cerrada encontraron el cuerpo del señor Pembridge, el abogado del pueblo que había asistido a la sesión espiritista de la noche anterior. Pero las circunstancias de su muerte desafiaban cualquier explicación racional, incluso más que la misteriosa desaparición de Madame Zelda. El señor Pembridge yacía despatarrado en el suelo de la sacristía, con el rostro paralizado por el terror absoluto. Sus ojos se desorbitaban y su boca estaba abierta como si hubiera muerto gritando. Lo más inquietante de todo era que su garganta mostraba la clara huella de huellas dactilares humanas profundamente impresas en la carne. Sin embargo, la sacristía había sido cerrada por dentro, sin posibilidad de entrar ni escapar. El doctor Morrison llegó minutos después del descubrimiento e inmediatamente comenzó a examinar el cadáver. La causa de la muerte parece ser estrangulación manual, anunció con gravedad. Pero la fuerza necesaria para crear tales impresiones requeriría una fuerza extraordinaria. Las manos del asesino presionaron tan profundamente la garganta de la víctima que dejaron marcas permanentes en la carne. El inspector Slack rondaba la habitación cerrada como un sabueso frustrado buscando un rastro que seguía eludiéndolo. La puerta estaba cerrada desde dentro con una antigua llave de hierro que permanecía en la cerradura. Las ventanas no solo estaban cerradas con pestillo, sino también pintadas, tras décadas de abandono. Ninguna chimenea ni otra abertura proporcionaba acceso alternativo a la cámara. Sin embargo, alguien había logrado entrar en esta habitación sellada, estrangular al señor Pembridge con una fuerza sobrehumana y luego desaparecer sin dejar rastro. El suelo de la sacristía no mostraba huellas más allá de las de la propia víctima. No quedó ningún arma ni herramienta que explicara cómo se había cometido el asesinato imposible. La señorita Marple estudió la posición de la víctima y notó detalles que otros habían pasado por alto. El señor Pembridge estaba leyendo cuando fue atacado, como lo evidenciaban los documentos legales esparcidos alrededor de su cuerpo. Más significativamente, estaba escribiendo algo cuando la muerte lo reclamó. Su pluma estilográfica yacía destapada junto a una nota a medio terminar cuyo contenido le heló la sangre a la señorita Marple. El mensaje parcial decía: Elizabeth sabe la verdad sobre lo que hicimos aquella noche de 1923. Ha regresado para vengarse de todos nosotros. Nunca debimos haberla enterrado con el secreto. La sangre inocente clama justicia desde el más allá. La nota se interrumpió a media frase, pero brindó información crucial sobre los motivos de ambas muertes. El señor Pembridge creía claramente que fuerzas sobrenaturales lo perseguían por crímenes cometidos hacía más de 20 años. Su terror había sido real, incluso si su explicación sobre la verdadera naturaleza de sus perseguidores resultó ser incorrecta. El inspector Slack examinó la confesión inconclusa con evidente desconcierto. Esto sugiere una conexión entre los sucesos de anoche y algo ocurrido en 1923, según dijo. Pero ¿cómo puede una mujer que murió hace más de 2 décadas volver a cometer un asesinato en el presente? La señorita Marple había empezado a formular una teoría,
pero necesitaba más información antes de compartir sus sospechas. Solicitó permiso para examinar el bufete de abogados del señor Pembridge en busca de documentos que pudieran arrojar luz sobre los sucesos de 1923. En concreto, quería investigar cualquier asunto legal relacionado con Elizabeth Fairfax u otras personas que pudieran estar relacionadas con las misteriosas circunstancias de su muerte. Mientras el inspector Slack continuaba su inútil búsqueda de explicaciones racionales, la señorita Marple se dirigió al despacho del abogado, situado encima de la oficina de correos del pueblo. Las habitaciones estaban limpias y ordenadas, reflejo del carácter metódico del señor Pembridge, pero notó indicios de un desorden reciente. Varios archivadores estaban abiertos y había papeles esparcidos por el escritorio, como si alguien hubiera realizado una búsqueda apresurada antes de su muerte. Entre los documentos alterados, descubrió una carpeta con la inscripción Elizabeth Fairfax Estate, fechada en 1923. Su contenido revelaba una compleja disputa legal relacionada con la herencia de propiedades y acusaciones de fraude. Más significativamente, el archivo contenía correspondencia entre el señor Pembridge y varios aldeanos prominentes, entre ellos el coronel Weatherby y un hombre más joven identificado únicamente como C. Clement. Las cartas hablaban de una conspiración para defraudar a Elizabeth Fairfax y robarle su legítima herencia mediante documentos falsificados y falso testimonio. La mujer había amenazado con revelar el plan, pero falleció en circunstancias sospechosas antes de poder presentar pruebas a las autoridades. Se había dictaminado que su muerte fue ahogamiento accidental, pero la correspondencia sugería una explicación más siniestra. Una carta en particular llamó la atención de la señorita Marple, escrita por el coronel Weatherby al señor Pembridge. Contenía una escalofriante admisión de culpa. «No tenemos más remedio que silenciarla para siempre», decía la carta. «Tiene pruebas que nos destruirían a todos. El ahogamiento debe parecer completamente accidental, o todo nuestro plan se desmoronará». La señorita Marple fotografió cuidadosamente los documentos incriminatorios con su pequeña cámara antes de devolverlos a su lugar original. La evidencia confirmó su creciente sospecha de que Elizabeth Fairfax había sido asesinada por una conspiración de aldeanos que luego encubrieron el crimen durante más de 20 años, pero que habían usurpado su identidad para vengarse en el presente. Su investigación fue interrumpida por gritos provenientes del cementerio. Salió corriendo y descubrió a la señora Bantry, señalando el campanario con expresión de absoluto horror. En lo alto del arco de piedra se veía una figura vestida de seda negra, ondeando entre las sombras. Incluso a esa distancia, los pálidos rasgos eran inconfundiblemente los de Madame Zelda, que observaba el pueblo como un depredador que selecciona a su próxima víctima. La aparición permaneció visible durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad de la torre, pero su mensaje fue claro para todos los que presenciaron la visita sobrenatural. La medium muerta había regresado para continuar su obra mortal, y nadie que hubiera participado en la antigua conspiración podía considerarse a salvo de su venganza sobrenatural. Sin embargo, la señorita Marple había notado algo que los demás pasaron por alto. La figura en la torre proyectaba una sombra perfectamente normal, a pesar de su supuesta naturaleza fantasmal. Los espíritus no creaban sombras ni necesitaban apoyo físico para mantenerse entre los arcos de piedra. Alguien muy vivo orquestaba estas manifestaciones sobrenaturales con fines que permanecían ocultos bajo capas de engaño teatral. Pero antes de que pudiera compartir esta observación con el inspector Slack, otro descubrimiento provocó nuevas oleadas de terror entre la multitud reunida. El agente Lake salió de la sacristía con una segunda nota escrita con la misma elegante caligrafía que el mensaje de la noche anterior. Se han cobrado 2 deudas según se lee. 5 más siguen sin pagar. Los culpables saben quiénes son y comprenden el precio que exige la justicia. Elizabeth Fairfax no descansará hasta que todas las cuentas se salden con sangre. Las matemáticas de la venganza estaban claramente establecidas. 7 personas participaron en la conspiración que condujo al asesinato de Elizabeth Fairfax en 1923. 2 de ellas habían muerto, dejando 5 víctimas potenciales para la fuerza que revisaba sistemáticamente la lista de responsables de crímenes antiguos. La señorita Marple estudió los rostros de los demás participantes de la sesión y vio confirmada su teoría en sus expresiones de culpa y terror. El coronel Weatherby, el reverendo Clement, el doctor Morrison, la señora Bantry y ella misma eran los 5 individuos mencionados en la nota amenazante. Pero uno de ellos no era una víctima potencial,
sino el artífice de este elaborado plan de venganza. El reto residía en identificar cuál de sus compañeros era un asesino a sangre fría disfrazado de otro objetivo antes de que pudieran completar su eliminación sistemática de la conspiración de Elizabeth Fairfax. La señorita Marple estaba segura de que entre sus vecinos de confianza se escondía un asesino cuya paciencia y astucia superaban todo lo que ella había conocido en su larga trayectoria desentrañando la maldad humana. El juego había entrado en su fase más letal, y el tiempo se agotaba tanto para la justicia como para la supervivencia. Por la tarde el inspector Slack llegó a la cabaña de la señorita Marple con una cartera de cuero que contenía las posesiones de la misteriosa Madame Zelda. Su investigación del alojamiento de la médium en la posada Swan había arrojado inquietantes revelaciones sobre su verdadera identidad y propósito en Little Wickham. Lo que descubrieron sacudiría los cimientos de todas las creencias de los aldeanos sobre los sucesos sobrenaturales que asolaban su comunidad. Dentro de la cartera se encontraban documentos que revelaban el verdadero nombre de Madame Zelda, Helen Fairfax, y la establecían como la hermana menor de Elizabeth Fairfax, asesinada. Los certificados de nacimiento y las fotografías familiares mostraban a dos mujeres notablemente similares, cuyo parecido explicaba cómo Helen podía asumir con tanta eficacia la apariencia de su hermana fallecida para manifestaciones sobrenaturales. La sesión espiritista había sido una elaborada trampa diseñada para exponer y castigar a los responsables de la muerte de Elizabeth 25 años antes. La señorita Marple examinó un diario que Helen había escrito, documentando sus años de paciente investigación sobre el asesinato de su hermana. Las entradas revelaban a una mujer brillante y decidida que había pasado décadas reuniendo pruebas y planeando su venganza contra la conspiración que destruyó a su familia. Se había formado como actriz y estudiado ocultismo específicamente para crear el personaje de Madame Zelda, que le permitiría infiltrarse en la comunidad de culpables. El diario contenía perfiles psicológicos detallados de cada miembro de la conspiración, basados en años de minuciosa observación. Helen había identificado sus debilidades individuales y planeado estrategias específicas para explotar su culpa y miedo. Sabía exactamente qué mecanismos presionar para llevar a cada persona a la confesión o a la autodestrucción mediante un terror sobrenatural cuidadosamente orquestado. El coronel Weatherby fue descrito como un militar cuyo rígido sentido del honor ocultaba una profunda vergüenza por su participación en fraudes y asesinatos. El diario señalaba que había sido el ejecutor del grupo, responsable de asegurar el silencio de Elizabeth por todos los medios necesarios. Su culpa se manifestaba en sus nervios y una creciente paranoia ante el descubrimiento de que Helen planeaba explotarlo mediante la guerra psicológica. El perfil del reverendo Clement reveló a un hombre cuya fe religiosa luchaba constantemente con el conocimiento de sus terribles pecados. Había dado falso testimonio sobre la personalidad de Elizabeth para respaldar las afirmaciones de la conspiración de que era mentalmente inestable y propensa al suicidio. Su actual crisis espiritual lo hacía vulnerable a la manipulación sobrenatural que lo llevaría a la confesión pública. El doctor Morrison había sido el perito médico de la conspiración, falsificando el certificado de defunción de Elizabeth para respaldar el veredicto de ahogamiento accidental. Las notas de Helen indicaban que su reputación profesional dependía completamente de mantener el engaño, ya que descubrirlo arruinaría su carrera médica y posiblemente resultaría en un proceso penal por fraude y conspiración para cometer asesinato. Lo más impactante de todo fueron las anotaciones sobre la señora Bantry, quien había sido la mejor amiga de Elizabeth y su mayor traidora. La había atraído al estanque aislado donde se ahogó, alegando tener información sobre el fraude de la herencia. Su participación había estado motivada por los celos por la belleza y la posición social de Elizabeth, sumado a las promesas de recompensa económica de los demás conspiradores. Pero las últimas entradas del diario revelaron la creciente desesperación de Helen a medida que su elaborado plan comenzaba a desmoronarse. Descubrió que uno de los conspiradores originales había muerto por causas naturales antes de que pudiera vengarse, dejando su lista de objetivos incompleta. Aún más inquietante, sospechaba que alguien había descubierto su verdadera identidad y planeaba eliminarla antes de que pudiera completar su misión. La última entrada, fechada apenas 2 días antes de la sesión, contenía una revelación escalofriante que cambió todo lo que la señorita Marple creía comprender sobre los acontecimientos recientes. Helen escribió: «Temo haber subestimado a mis oponentes.
Alguien entre ellos posee mayor astucia de la que esperaba. Han vuelto mis propios métodos contra mí, y ahora me encuentro convirtiéndome en la presa en lugar del cazador. Si algo me sucede, la verdad sobre el asesinato de Elizabeth morirá conmigo a menos que otro se ocupe de la justicia. El inspector Slack estudió el diario con creciente confusión en lugar de claridad. Esto sugiere que Helen Fairfax orquestó su propia muerte como una especie de suicidio elaborado, diseñado para incriminar a los conspiradores originales, según él. Pero ¿cómo explica eso la imposible desaparición de su cuerpo o el posterior asesinato del señor Pembridge en una habitación cerrada? La señorita Marple había empezado a comprender el verdadero alcance del engaño que se les había infligido a todos. Helen Fairfax, en efecto, había planeado una elaborada venganza, pero alguien más descubrió su identidad y utilizó sus propios métodos en su contra. La muerte de la medium había sido un auténtico asesinato disfrazado de justicia sobrenatural, mientras que sus aparentes manifestaciones fantasmales eran orquestadas por el verdadero asesino, que permanecía oculto entre los conspiradores supervivientes. Compartió su teoría con el inspector Slack, señalando que el plan de Helen requería que permaneciera con vida para eliminar sistemáticamente a cada objetivo. Su muerte sugería que alguien más había asumido el control del plan de venganza para sus propios fines. La pregunta seguía siendo si este nuevo jugador buscaba justicia para Elizabeth Fairfax o simplemente quería eliminar a todos los testigos de la conspiración original. Su conversación fue interrumpida por la llegada del Dr. Morrison, quien parecía profundamente agitado y temeroso. Llevaba un maletín médico y solicitó permiso para examinar los efectos personales de Helen Fairfax en busca de pistas sobre el veneno que la había matado. Su curiosidad profesional parecía estar motivada por algo más urgente que el interés científico en un caso inusual. Mientras el Dr. Morrison examinaba el contenido de la cartera de cuero, la señorita Marple observó atentamente sus reacciones. Notó que mostraba especial interés en un pequeño frasco de vidrio oculto en el estuche de maquillaje de la medium. El recipiente contenía restos de un líquido transparente que él identificó como un extracto concentrado de belladona preparado con una sofisticación inusual. «Esto no es obra de un aficionado», declaró tras probar la sustancia. «El proceso de extracción requiere conocimientos avanzados de química orgánica y acceso a equipo especializado. Muy pocas personas en esta región poseerían las habilidades necesarias para crear un veneno tan potente y refinado». La señorita Marple consideró esta observación particularmente significativa, dada la formación médica del Dr. Morrison y su acceso a los conocimientos y el equipo precisos necesarios para dicha labor. Tomó nota mental de investigar su paradero durante el período en que se habría preparado y administrado el veneno. El inspector Slack había descubierto pruebas adicionales entre las pertenencias de Helen que arrojaban nueva luz sobre el alcance original de la conspiración. Una fotografía de 1923 mostraba a 7 personas reunidas alrededor del estanque donde Elizabeth se había ahogado. 5 rostros eran familiares como los participantes de la sesión, mientras que otros 2 permanecieron sin identificar, aunque su vestimenta sugería cargos de autoridad dentro de la comunidad. El reverso de la fotografía mostraba nombres manuscritos que confirmaban las crecientes sospechas de la señorita Marple sobre el alcance de la conspiración en el liderazgo del pueblo. Las 2 figuras no identificadas fueron identificadas como el magistrado Thompson y el agente Davis, ambos fallecidos por causas naturales en los últimos años. Su participación explicaba cómo el encubrimiento se había mantenido con tanta eficacia durante más de 2 décadas. Pero la fotografía también reveló algo que estremeció la mente analítica de la señorita Marple. Una de las figuras había sido tachada deliberadamente con tanta fuerza que el papel presentaba profundas marcas donde debería estar su rostro. Alguien había intentado borrar todo rastro de su identidad, sugiriendo que podría seguir viva y trabajando activamente para ocultar su participación. Estudió la fotografía con una lupa, intentando discernir algún detalle sobre la misteriosa figura tachada. La vestimenta y la postura sugerían a una mujer de mediana edad y de posición social respetable. La destrucción deliberada de los rasgos faciales indicaba que la identidad de esta persona representaba una amenaza constante para alguien con acceso a las pertenencias de Helen. El Dr. Morrison se ponía cada vez más nervioso a medida que la señorita Marple examinaba la fotografía. Intentó varias veces concluir su examen y salir de la casa, pero ella insistió en que se quedara para hablar de sus hallazgos sobre el veneno. Su reticencia a quedarse, sumada a su evidente familiaridad con los procesos químicos necesarios,
lo convirtieron en el principal sospechoso del asesinato de Helen. Pero a medida que continuaban su investigación, surgió una nueva revelación que complicó el caso más allá de todo lo que la señorita Marple había descubierto hasta entonces. Oculto en la encuadernación del diario, descubrieron un segundo juego de páginas escritas con una caligrafía diferente. Estas anotaciones revelaron que Helen Fairfax no había estado sola en su búsqueda de venganza. Las páginas adicionales estaban firmadas con la inicial M y describían una colaboración entre Helen y alguien que compartía su anhelo de justicia. Este misterioso colaborador había proporcionado apoyo financiero e inteligencia local, mientras Helen mantenía su papel público como medium sobrenatural. Lo más inquietante de todo era que la última entrada sugería que M había decidido continuar la misión incluso si eso implicaba eliminar a la propia Helen para mantener el secreto. La identidad de este letal compañero permaneció oculta, pero su existencia explicaba cómo el plan de venganza podía continuar tras la muerte de Helen. Alguien con profundo conocimiento de sus planes y métodos llevaba adelante la eliminación sistemática de los miembros de la conspiración, utilizando manifestaciones sobrenaturales para desviar las sospechas de la intervención humana. La señorita Marple se dio cuenta de que se enfrentaban a un asesino que poseía toda la astucia y determinación de Helen, pero ninguna de su moderación ni sus limitaciones morales. Esta persona no se detendría ante nada para consumar su venganza, incluso si eso implicaba asesinar a inocentes que se acercaban demasiado a la verdad. El juego se había vuelto mucho más peligroso de lo que todos imaginaban, y el tiempo se acababa tanto para la justicia como para la supervivencia en la aldea embrujada y sombría de Little Wickham. La noche cayó sobre Little Wickham como un sudario sofocante, trayendo consigo nuevos terrores que pusieron a prueba la cordura de todos los conspiradores restantes. Apenas la señorita Marple había regresado a su casa, cuando las cartas anónimas comenzaron a aparecer por todo el pueblo, entregadas por manos invisibles que se movían en la oscuridad con sigilo sobrenatural. Cada mensaje llevaba la misma elegante caligrafía que había marcado las comunicaciones anteriores de los muertos vengativos. La primera carta llegó al alojamiento militar del coronel Weatherby, donde éste limpiaba su revólver reglamentario con la precisión obsesiva de quien se prepara para un asedio. El sobre no tenía marcas postales, pero apareció en su escritorio a pesar de las puertas cerradas y las ventanas con contraventanas. Dentro encontró una sola hoja de papel con un relato detallado de los últimos momentos de Elizabeth Fairfax, escrito desde la perspectiva de alguien que había presenciado su asesinato en primera persona. Ella imploró clemencia mientras el agua la cubría, decía la carta. Invocó a Dios, a la amistad y a todo vínculo humano que debería haberla protegido de tu crueldad. Pero la sostuviste bajo la superficie hasta que cesaron sus luchas y la vida inocente fue extinguida por manos culpables. Pensaste que la muerte silenciaría su voz para siempre, o que el tiempo lavaría la mancha de su sangre. La compostura militar del coronel Weatherby se quebró por completo al leer estas acusaciones. Sus manos temblaban con tanta violencia que el papel crujió como hojas de otoño, mientras un sudor frío le perlaba la frente a pesar del frío de la tarde. Había pasado 25 años intentando olvidar el rostro aterrorizado de Elizabeth al darse cuenta de que sus amigos de confianza se habían convertido en sus verdugos. Ahora, esos recuerdos regresaban con una claridad devastadora que amenazaba con destruir la cordura que le quedaba. Al otro lado del pueblo, el reverendo Clement descubrió su propia carta esperando en el altar de su iglesia, a pesar de haber cerrado personalmente todas las entradas horas antes. Su mensaje contenía citas bíblicas sobre la justicia divina y el castigo que aguardaba a quienes derramaban sangre inocente. De forma más personal, detallaba su falso testimonio contra la reputación de Elizabeth y las 30 piezas de plata que había recibido por traicionar a alguien que confiaba plenamente en él. No darás falso testimonio contra tu prójimo, según la carta citada. Sin embargo, compareciste ante Dios y los hombres para decir mentiras que condenaron a muerte a una mujer inocente. Tus órdenes sagradas no pueden protegerte de la justicia que aguarda a todos los asesinos. La sangre de Abel clama desde la tierra y exige satisfacción de la mano de Caín. El reverendo cayó de rodillas ante el altar, aferrado a su libro de oraciones, como si las palabras sagradas pudieran protegerlo de la justicia terrenal. Pero su fe se había destrozado al conocer sus propios y terribles pecados, y ninguna oración, por más que rezara, podía restaurar la paz que había perdido al participar en un asesinato.
La iglesia que una vez le había brindado refugio ahora se sentía como una trampa donde espíritus acusadores se reunían para atormentar su conciencia culpable. El doctor Morrison encontró su carta en su maletín médico, junto con los instrumentos que utilizaba para preservar la vida en lugar de destruirla. El mensaje contenía una descripción clínica de los efectos fisiológicos del ahogamiento, escrita con la fría precisión de un libro de texto médico. Pero el lenguaje clínico no pudo ocultar el horror de los últimos momentos de Elizabeth, ni el papel del médico en el encubrimiento de su asesinato mediante certificados de defunción falsificados. El ahogamiento rara vez es instantáneo, explicaba la carta. La víctima experimenta varios minutos de terror consciente, mientras el agua llena los pulmones y comienza la privación de oxígeno. La muerte cerebral solo ocurre tras un sufrimiento prolongado, que usted documentó como un accidente accidental y no como un asesinato deliberado. Su juramento médico le exigía preservar la vida, pero optó por proteger a los asesinos en lugar de buscar justicia para su víctima. Las manos del doctor Morrison temblaban al leer las acusaciones contra su integridad profesional. Toda su carrera se había cimentado sobre ese certificado de defunción falsificado, y descubrirlo destruiría todo lo que había logrado. Le aguardaba algo más que la ruina profesional si se revelaba la verdad, ya que la conspiración para cometer asesinato conllevaba penas que iban mucho más allá de la pérdida de su licencia médica. Pero la carta más devastadora fue entregada a la señora Bantry, quien la encontró escondida debajo de su taza de té durante su cena solitaria. Su mensaje contenía extractos de las últimas entradas del diario de Elizabeth, expresando amor y confianza por la amiga que finalmente la traicionaría con asesinos. El contraste entre el afecto de Elizabeth y la traición de la señora Bantry creó un retrato de traición tan completo que desafiaba la comprensión humana. Querido amigo, el diario dice: sé que puedo confiar plenamente en ti con las pruebas de su fraude. Eres la única persona en Little Wickham cuya lealtad permanece incuestionable. Si algo me sucede, confío en tu amistad para asegurar que la justicia prevalezca sobre la conspiración. Mi vida descansa segura en tus fieles manos. La señora Bantry lloró al leer las confiadas palabras de Elizabeth, sabiendo que esas mismas manos fieles habían sostenido a su amiga bajo la superficie del estanque hasta que la vida se marchó para siempre. La traición había sido motivada por celos tan insignificantes y recompensas tan insignificantes que, en retrospectiva, su desproporción con el crimen cometido parecía casi incomprensible. Había destruido a quien más la amaba por razones que ahora parecían completamente insignificantes. La señorita Marple no recibió ninguna carta anónima, pero algo mucho más inquietante apareció en su cabaña durante la noche. Al despertar descubrió que alguien había dispuesto sus materiales de tejer en una representación perfecta de la mesa de la sesión espiritista, con 6 sillas dispuestas alrededor de un círculo central. Aún más inquietante, su hilo había sido utilizado para crear nudos que colgaban del respaldo de cada silla como orcas en miniatura esperando a sus ocupantes. El mensaje era claro incluso sin palabras escritas. El misterioso vengador sabía que la señorita Marple estaba investigando la conspiración y le advertía que cesara sus actividades o correría la misma suerte que los demás participantes. Pero la amenaza solo reforzó su determinación de descubrir la verdad, pues reconocía que vidas inocentes dependían de desenmascarar al verdadero asesino antes de que pudieran completar la eliminación sistemática de posibles testigos. Examinó cuidadosamente el arreglo de hilos en busca de pistas sobre la identidad de su visitante de medianoche. El tejido había sido realizado con considerable destreza, lo que sugería que se trataba de alguien familiarizado con la costura y las artesanías domésticas. Más significativamente, la elección de puntadas y técnicas reflejaba formación en métodos tradicionales de la aldea, más que en estilos comerciales modernos. Esto apuntaba a alguien con profundas raíces en la comunidad de Little Wickham, más que a un forastero en busca de venganza. Al amanecer, las cartas anónimas surtieron el efecto psicológico deseado en los conspiradores supervivientes. El coronel Weatherby fue descubierto por su casera, paseando por sus habitaciones mientras murmuraba oraciones y órdenes militares en secuencia alterna. Su conexión con la realidad había empezado a flaquear bajo la presión de la culpa y el terror sobrenatural que amenazaban con llevarlo al colapso mental total. El reverendo Clement se había atrincherado en su iglesia y se negaba a salir a pesar de la preocupación de los feligreses reunidos afuera. A través de las puertas cerradas, podían oírlo pronunciar sermones dispersos en un santuario vacío
mientras imploraba perdón a sus acusadores, tanto divinos como terrenales. Su fe se había convertido en una forma de manía religiosa que buscaba castigo en lugar de redención. El Dr. Morrison intentó salir de Little Wickham durante la noche, pero su automóvil fue encontrado abandonado en el camino del páramo, sin rastro del conductor en las inmediaciones. Las patrullas de búsqueda organizadas por el inspector Slack descubrieron huellas que se alejaban del vehículo hacia una zona pantanosa y peligrosa que se había cobrado varias vidas a lo largo de los siglos. No estaba claro si el doctor había huido al desierto voluntariamente o si había sido obligado por su torturador. La señora Bantry había sufrido lo que parecía ser una crisis nerviosa total y fue encontrada por los vecinos vagando por el pueblo en camisón, llamando a Elizabeth y suplicando perdón. La llevaron al hospital local, donde sus delirios incoherentes sobre apariciones fantasmales y castigos divinos convencieron a los médicos que la atendían de que el dolor y la culpa la habían sumido en una locura temporal. La señorita Marple observaba estos acontecimientos con creciente preocupación, tanto por las víctimas como por los aldeanos inocentes que quedaban, quienes podrían convertirse en daños colaterales de la creciente guerra psicológica. Las cartas anónimas habían logrado su propósito de desmantelar las defensas mentales de los conspiradores, pero también habían creado una atmósfera de terror que amenazaba consumir a toda la comunidad en una histeria sobrenatural. Se dio cuenta de que el verdadero asesino utilizaba técnicas clásicas de manipulación psicológica para lograr sus objetivos sin recurrir a la violencia directa, a menos que fuera absolutamente necesario. Las cartas anónimas cumplían múltiples propósitos, como aislar psicológicamente a cada víctima, mientras recababan información sobre sus debilidades y sentimientos de culpa. Esto sugería la presencia de alguien con un profundo conocimiento de la psicología humana, más que un simple deseo de venganza sangrienta. Pero el asesino había cometido un error crucial en su campaña de terror psicológico. El momento y la entrega de las cartas anónimas requerían un profundo conocimiento de las rutinas diarias y los espacios privados de cada víctima. Solo alguien con acceso legítimo a sus hogares y vidas personales podría haber colocado los mensajes con tanta precisión, evitando ser detectado por vecinos o autoridades. Esto redujo significativamente la lista de posibles sospechosos, ya que muy pocas personas tenían el acceso necesario a todos los lugares involucrados. La señorita Marple empezó a sospechar que el asesino se escondía a plena vista entre los miembros más respetados y de confianza de la comunidad. Alguien cuya posición les brindaba tanto la oportunidad como la cobertura para sus actividades letales, a la vez que desviaba sospechas gracias a su aparente respetabilidad. El juego estaba entrando en sus fases finales y la señorita Marple sabía que se estaba quedando sin tiempo para identificar al asesino antes de que eliminaran a los testigos restantes y desaparecieran para siempre en la noche de la que habían emergido para reclamar su terrible venganza sobre los vivos. El amanecer trajo noticias que quebraron lo poco que quedaba de la frágil serenidad del pueblo. El cuerpo del Dr. Morrison había sido descubierto en los pantanos peligrosos donde se había encontrado su automóvil abandonado la noche anterior. Pero las circunstancias de su muerte desafiaban cualquier explicación racional, incluso más que los asesinatos imposibles anteriores que habían aterrorizado a Little Wickham. El cadáver fue encontrado suspendido a 1 metro del suelo entre 2 robles centenarios, sin cuerda ni ningún otro soporte visible. El Dr. Morrison colgaba inmóvil en la niebla matutina, como si manos invisibles lo sostuvieran mientras fuerzas sobrenaturales le quitaban lentamente la vida. Su rostro mostraba la misma expresión de terror absoluto que marcó la muerte del señor Pembridge, pero no mostraba signos de estrangulamiento ni otra violencia física. El inspector Slack llegó al pantano con un equipo de policías y ordenó de inmediato el acordonamiento de la zona como escenario del crimen. Sin embargo, su investigación se vio obstaculizada por la total ausencia de una explicación lógica de cómo un hombre adulto podía estar suspendido en el aire sin ayuda mecánica. Los árboles no mostraban señales de quemaduras por cuerdas ni sistemas de poleas, mientras que el suelo no revelaba huellas, salvo las de la propia víctima. La señorita Marple acompañó al equipo de investigación oficial e inmediatamente notó detalles que otros habían pasado por alto. El maletín del doctor yacía abierto bajo su cuerpo suspendido, con su contenido esparcido por el suelo pantanoso, como si hubiera estado buscando algo frenéticamente cuando la muerte lo reclamó. Más significativamente, varios frascos con diversas sustancias químicas se habían roto durante sus últimos esfuerzos,
lo que sugería que había estado intentando preparar un antídoto para algún tipo de veneno. Se arrodilló para examinar los cristales rotos y los residuos químicos a pesar de las protestas del inspector Slack sobre la contaminación de las pruebas. Entre los medicamentos esparcidos, identificó varios compuestos eficaces contra diferentes tipos de toxinas vegetales, incluyendo alcaloides de belladona. El doctor Morrison sospechaba claramente que lo estaban envenenando sistemáticamente y estaba intentando contrarrestar los efectos cuando su asesino asestó el golpe final. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando bajaron el cuerpo de su imposible suspensión. Escondida en el bolsillo del abrigo del doctor Morrison, había otra nota escrita con la elegante caligrafía que había marcado todas las comunicaciones previas de los vengativos muertos. Sin embargo, este mensaje contenía información que revolucionó la comprensión de la señorita Marple sobre toda la conspiración y sus consecuencias modernas. La nota revelaba que el Dr. Morrison no solo había participado en el asesinato de Elizabeth Fairfax, sino que había sido el líder y principal artífice de la conspiración. Había identificado a Elizabeth como una amenaza para varios aldeanos prominentes involucrados en diversas formas de fraude y malversación de fondos. En lugar de arriesgarse, había organizado su eliminación, utilizando su autoridad médica para asegurarse de que no se plantearan preguntas incómodas sobre su conveniente muerte. Aún más impactante, la nota detallaba las actividades recientes del Dr. Morrison, desde la llegada de Helen Fairfax a Little Wickham. Reconoció su verdadera identidad de inmediato y la envenenó sistemáticamente con pequeñas dosis de diversas toxinas diseñadas para debilitarla física y mentalmente antes de la dosis letal final administrada durante la sesión espiritista. Su plan consistía en eliminar a ambas hermanas, utilizando el teatro sobrenatural para desviar las sospechas de la intervención humana. Pero alguien más había descubierto el papel del Dr. Morrison como líder de la conspiración y había utilizado sus propios métodos en su contra. El cadáver suspendido sirvió como advertencia a los participantes restantes de que sus crímenes pasados no serían olvidados ni perdonados, independientemente de sus actuales posiciones de autoridad y respetabilidad dentro de la comunidad. La señorita Marple estudió esta revelación con creciente inquietud, al comprender que el caso se había vuelto mucho más complejo que la simple venganza por un asesinato antiguo. Si el Dr. Morrison había sido el líder de la conspiración, su muerte sugería que alguien más buscaba asumir el control de las organizaciones criminales que motivaron el encubrimiento original. Los asesinatos actuales podrían tener menos que ver con la justicia para Elizabeth Fairfax que con la eliminación de testigos de actividades ilegales en curso. Su análisis fue interrumpido por el agente Lake, quien hizo otro descubrimiento inquietante mientras registraba los pantanos que rodeaban la escena del crimen. Escondido bajo un tronco caído, encontró un contenedor metálico que contenía mapas detallados de Little Wickham, marcados con la ubicación de varias propiedades y su situación actual. Los mapas parecían formar parte de un plan más amplio de adquisición y desarrollo de terrenos que requería la eliminación de ciertos obstáculos. El inspector Slack examinó los mapas con evidente confusión, ya que no parecían tener ninguna conexión con venganzas sobrenaturales ni asesinatos históricos. Las propiedades marcadas incluían la rectoría donde tuvo lugar la sesión espiritista, la iglesia donde fue asesinado el señor Pembridge, y varios otros lugares del pueblo de importancia estratégica para futuros planes de desarrollo. Sin embargo, la señorita Marple reconoció un patrón que conectaba estas ubicaciones aparentemente aleatorias con la conspiración original. Cada propiedad marcada había pertenecido o estaba bajo el control de miembros del grupo que asesinó a Elizabeth Fairfax en 1923. Durante las décadas transcurridas, estas propiedades habían pasado a varios herederos y sucesores que podrían desconocer los antecedentes penales asociados a su herencia. Compartió su teoría con el inspector Slack, sugiriendo que los asesinatos actuales estaban diseñados para crear un clima de terror sobrenatural que haría caer el valor de las propiedades y fomentaría las ventas por pánico. Alguien estaba usando el asesinato de Elizabeth Fairfax como tapadera para un moderno plan de apropiación de tierras que exigía la eliminación de cualquiera que pudiera reconocer los verdaderos motivos de los recientes acontecimientos. Esta explicación proporcionó un marco racional para comprender los crímenes imposibles que habían frustrado la investigación. El asesino poseía sofisticados conocimientos de magia escénica y técnicas de ilusionismo que creaban efectos sobrenaturales,
ocultando métodos de asesinato muy humanos. El objetivo no era la justicia por los agravios históricos, sino obtener beneficios de una manipulación inmobiliaria cuidadosamente orquestada. Pero mientras continuaban examinando el cadáver suspendido del Dr. Morrison, la señorita Marple notó algo que cuestionaba su propia teoría sobre los motivos del asesino. Prendida en el interior de la bata del doctor, había una pequeña fotografía que lo mostraba de pie junto a la tumba de Elizabeth Fairfax, con una pala en las manos y una expresión de satisfacción en el rostro. La fotografía parecía haber sido tomada recientemente, a juzgar por la apariencia actual del doctor y las flores frescas visibles en la tumba. Alguien había estado monitoreando sus actividades y documentado sus visitas al lugar de su antiguo crimen. Esto sugería un conocimiento personal de su culpa y una planificación a largo plazo de venganza, más que una simple explotación oportunista de acontecimientos históricos. El inspector Slack examinó la fotografía con creciente frustración, pues cada nueva prueba parecía contradecir las teorías previas sobre la identidad y la motivación del asesino. Estamos tratando con alguien que posee un profundo conocimiento de los sucesos de 1923, combinado con una sofisticada comprensión de las técnicas criminales modernas, declaró. Pero esa descripción podría aplicarse a casi cualquier persona en Little Wickham, ya que los recuerdos del pueblo son duraderos y los secretos familiares se transmiten de generación en generación. La señorita Marple coincidió en que el asesino podría ser cualquiera con acceso a la historia local y la inteligencia suficiente para orquestar un plan tan elaborado. Pero había empezado a sospechar que buscaban a alguien cuya conexión con la conspiración original fuera más personal que la simple información del pueblo o la tradición familiar. Su investigación fue interrumpida por gritos provenientes de Little Wickham, mientras un nuevo horror se cernía sobre la comunidad ya aterrorizada. A través de la niebla matutina, pudieron ver humo saliendo de la iglesia del pueblo, donde algo terrible se estaba desarrollando. El sonido de cristales rotos y madera, al estrellarse, sugería que la violencia había estallado en el corazón del santuario espiritual de la comunidad. Se apresuraron a regresar al pueblo y descubrieron que alguien había atrincherado al reverendo Clement dentro de su iglesia y le había prendido fuego a la antigua estructura de madera. A través de las vidrieras, pudieron ver la silueta del clérigo atrapado recortada contra las llamas que se elevaban, mientras golpeaba desesperadamente las puertas, aseguradas desde afuera con pesadas cadenas y candados. El inspector Slack organizó un operativo de rescate, pero el incendio ya había cobrado demasiada fuerza como para ser controlado por los limitados recursos de extinción de incendios de la aldea. La madera centenaria ardía con una intensidad feroz, mientras un humo tóxico salía a borbotones de cada abertura de la estructura. La silueta del reverendo Clement se desvanecía a medida que las llamas consumían el interior de su santuario espiritual. Pero justo cuando la esperanza de rescate parecía perdida, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe desde dentro, a pesar de las cadenas y candados que debían mantenerlas selladas. El reverendo Clement salió a trompicones del edificio en llamas, cubierto de hollín, pero milagrosamente ileso del infierno que seguía rugiendo tras él. Su escape desafiaba toda explicación racional, ya que las ataduras no mostraban señales de haber sido manipuladas ni rotas. Cuando los bomberos del pueblo llegaron para combatir el incendio, la señorita Marple interrogó al reverendo sobre su milagrosa salvación de una muerte segura. Su explicación solo profundizó el misterio que rodeaba los recientes acontecimientos, a la vez que ofreció nuevas perspectivas sobre las fuerzas sobrenaturales que parecían proteger y castigar a los implicados en la antigua conspiración. Estaba rezando por el perdón cuando las llamas alcanzaron el altar, explicó el reverendo Clement con la voz ronca por el humo. De repente, oí la voz de Elizabeth llamándome desde más allá del fuego. Me dijo que el verdadero arrepentimiento aún podía redimirme incluso por los pecados más graves. Las cadenas cayeron a su orden y las puertas se abrieron para darme paso a un lugar seguro. La señorita Marple estudió su rostro manchado de hollín y reconoció la expresión de un hombre que había experimentado algo que escapaba a la comprensión humana. Ya fuera una intervención sobrenatural o una intervención humana lo que había logrado su escape, el efecto psicológico fue inconfundible. El reverendo Clement había recibido un indulto que interpretó como perdón divino por su participación en el asesinato. Pero el indulto venía con condiciones que pondrían a prueba su compromiso con la redención. Escondida en el libro de oraciones que había rescatado,
Había otra nota que exigía la confesión completa de sus crímenes contra Elizabeth Fairfax en 24 horas. De no cumplir, las consecuencias serían mucho peores que el incendio del que acababa de escapar. La elección entre la salvación y la condenación estaba completamente en sus manos. El juego se acercaba a su clímax, y la señorita Marple se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando tanto para la justicia como para la verdad en el pueblo encantado y sombrío de Little Wickham. Los restos carbonizados de la torre de la iglesia se recortaban contra el cielo gris de la mañana como un dedo ennegrecido que señalaba al cielo en señal de acusación o súplica. La señorita Marple caminaba lentamente entre las ruinas humeantes mientras el inspector Slack coordinaba la investigación de lo que parecía ser otro crimen imposible. Las cadenas que ataban las puertas yacían retorcidas y rotas de una forma que sugería que una fuerza sobrehumana, en lugar de herramientas convencionales, había asegurado la milagrosa huida del reverendo Clement. Pero la señorita Marple había observado detalles durante el rescate que otros habían pasado por alto al centrarse en el dramático incendio y la huida sobrenatural. Había notado una figura moviéndose por el cementerio lleno de humo durante el punto álgido del incendio. Alguien había presenciado la salida del reverendo Clement de la iglesia en llamas, y esa persona no se había sorprendido de su supervivencia a pesar de las circunstancias aparentemente desesperadas. Se dirigió al cementerio, donde la tumba perturbada de Elizabeth Fairfax seguía atrayendo su atención como un imán que atraía limaduras de hierro hacia su influencia magnética. Las flores frescas habían sido reemplazadas durante la noche por nuevas flores de belladona, que parecían burlarse del fracaso de la investigación en identificar a su misterioso benefactor. Pero hoy notó algo diferente en el arreglo floral que le provocó un escalofrío de reconocimiento en sus experimentados instintos detectivescos. Las flores habían sido dispuestas en un patrón específico que formaba letras al ser vistas desde el ángulo adecuado. La señorita Marple se ubicó en varios puntos alrededor de la tumba, hasta que el mensaje se hizo evidente gracias a la colocación deliberada de cada flor. La palabra escrita en belladona era simplemente esta noche, seguida de una tosca flecha que apuntaba hacia la antigua rectoría donde tuvo lugar la sesión espiritista original. La invitación era inconfundible a pesar de su inusual forma de entrega. Alguien quería que la señorita Marple regresara a la escena del primer crimen imposible, para lo que sin duda sería el enfrentamiento final entre detective y asesino. El desafío apelaba a su orgullo profesional, aunque su pragmatismo le advertía de los evidentes peligros que entrañaba aceptar una invitación tan dudosa. Pasó la tarde preparándose para lo que podría ser su última investigación, revisando cada detalle del caso y organizando sus conclusiones en una teoría coherente sobre la identidad y los métodos del asesino. El patrón de crímenes sugería que alguien tenía un profundo conocimiento de la magia escénica, además de una profunda implicación personal en el asesinato de Elizabeth Fairfax. Más significativamente, el asesino había demostrado tener acceso a lugares e información que apuntaban a un individuo específico entre los sospechosos restantes. Al caer la noche, la señorita Marple decidió aceptar la misteriosa invitación, a pesar de las enérgicas protestas del inspector Slack sobre los evidentes peligros que implicaba. Se armó con una potente linterna eléctrica y una pequeña cámara que podría capturar evidencia de los métodos del asesino si sobrevivía al encuentro. Y lo que es más importante, llevaba consigo un detallado informe escrito de sus conclusiones que garantizaría justicia incluso si se convertía en la última víctima de la campaña vengativa. La vieja rectoría se alzaba vacía e imponente en la creciente oscuridad, con sus ventanas reflejando la última luz moribunda como ojos muertos que miraban ciegamente al otro lado del pueblo. La señorita Marple entró por la puerta principal, que encontró sin llave a pesar del abandono del edificio tras los sucesos sobrenaturales de la víspera de Todos los Santos. Las habitaciones interiores se sentían densas de amenaza acumulada, como si las mismas paredes hubieran absorbido el miedo y la culpa de todos los que habían pasado bajo su sombrío abrazo. Se dirigió al salón donde se había celebrado la sesión, y descubrió que alguien había recreado la disposición original de la mesa con meticulosa atención al detalle. 6 sillas rodeaban la superficie cubierta de terciopelo azul medianoche, mientras que las velas proporcionaban la misma iluminación parpadeante que había presenciado la imposible desaparición de Madame Zelda. El escenario estaba listo para una última función en el teatro mortífero que ya se había cobrado 3 vidas. La señorita Marple ocupó su asiento original,
y esperó con la paciencia que tanto le había servido durante décadas desentrañando misterios humanos. No tuvo que esperar mucho antes de oír pasos por los pasillos de la vieja casa. El sonido se hizo más cercano hasta que la puerta del salón se abrió para dejar paso a una figura que había sospechado, pero que esperaba no tener que confrontar. La señora Bantry entró en la habitación sin la histeria nerviosa que había marcado su comportamiento reciente tras la campaña de cartas anónimas. Su actitud era tranquila y controlada, como si finalmente hubiera abandonado la pretensión de inocencia que había ocultado su verdadera naturaleza durante toda la investigación. En sus manos llevaba un maletín médico de cuero que la señorita Marple reconoció como perteneciente al difunto Dr. Morrison. «Así que por fin ha llegado a nuestra cita», dijo la señora Bantry, con una voz que no transmitía su habitual calidez social. Me preguntaba cuánto tardaría alguien con su reputación en reconstruir las diversas pistas que he ido dejando, aunque debo admitir que esperaba que fuera menos persistente en su investigación. La señorita Marple observó a su vieja amiga con el interés distante de un científico que examina un espécimen particularmente peligroso. La transformación de víctima nerviosa a depredador confiado fue tan completa que se preguntó cómo la había engañado alguna vez con la elaborada actuación. La señora Bantry había interpretado su papel de conspiradora aterrorizada con consumada habilidad, mientras orquestaba la misma campaña de terror sobrenatural que había llevado a sus antiguos aliados a la locura y la muerte. «Ha sido extremadamente astuto en sus métodos», reconoció ella. La desaparición simulada del cuerpo de Helen Fairfax, el asesinato imposible del señor Pembridge en una habitación cerrada, incluso la suspensión del Dr. Morrison entre árboles, requirió un conocimiento sofisticado de técnicas de ilusionismo escénico. Pero su mayor logro fue mantener la apariencia de inocencia mientras eliminaba sistemáticamente a todo aquel que pudiera exponer su papel como el verdadero artífice de la conspiración. La señora Bantry sonrió con genuina satisfacción ante el reconocimiento profesional de alguien cuyas habilidades detectivescas claramente respetaba. «Tienes razón en parte en tu análisis, pero has pasado por alto el elemento más importante de mi planificación. De hecho, fui la artífice del asesinato de Elizabeth Fairfax en 1923, pero no por las razones que creían los demás. Creían que nos estábamos protegiendo de la exposición de pequeñas irregularidades financieras. Nunca sospecharon que Elizabeth había descubierto pruebas de crímenes mucho más graves que habrían destruido no solo reputaciones, sino también vidas». Abrió el maletín médico del Dr. Morrison y comenzó a extraer varios instrumentos quirúrgicos mientras explicaba el verdadero alcance de la conspiración que había motivado el asesinato de Elizabeth. El fraude financiero era simplemente una tapadera para actividades mucho más oscuras, como el envenenamiento sistemático de ancianos aldeanos cuyas muertes habían proporcionado importantes herencias a beneficiarios cuidadosamente seleccionados. Elizabeth se había topado con el plan de asesinato y tuvo que ser silenciada antes de que pudiera revelar toda la operación. La campaña de envenenamiento había continuado esporádicamente durante las décadas transcurridas, con la señora Bantry aprovechando su posición como matrona de confianza del pueblo para acceder a las posibles víctimas. El doctor Morrison había proporcionado la pericia médica y los certificados de defunción, mientras que los demás conspiradores habían actuado como cómplices involuntarios, creyendo estar encubriendo delitos financieros menores en lugar de participar en asesinatos en serie. Pero la llegada de Helen Fairfax a Little Wickham había amenazado con exponer toda la operación a través de su investigación sobre la muerte de su hermana. La señora Bantry se había visto obligada a eliminar no solo a Helen, sino también a los conspiradores supervivientes que podrían eventualmente descubrir el verdadero alcance de su participación en múltiples asesinatos. El teatro sobrenatural había proporcionado la cobertura perfecta para eliminar a todos los posibles testigos, a la vez que creaba una atmósfera de terror que desalentaba cualquier investigación. La señorita Marple escuchó esta confesión con creciente horror ante la maldad calculada que había operado en Little Wickham durante más de 2 décadas. El alcance de los crímenes de la señora Bantry se extendía mucho más allá de la conspiración original, abarcando docenas de muertes aparentemente naturales, que en realidad habían sido asesinatos cuidadosamente orquestados. Los registros de mortalidad del pueblo revelarían un patrón de muertes convenientes entre residentes ancianos y adinerados, cuyas propiedades habían beneficiado a individuos específicos con vínculos con la conspiración oculta. Pero la señora Bantry cometió un error crucial en su elaborado plan, al subestimar la capacidad de la señorita Marple para reconocer la verdad tras el engaño sobrenatural.
Había contado con que la mente racional de la detective rechazaría explicaciones imposibles sin considerar que alguien podría usar magia escénica para crear ilusiones de actividad sobrenatural. Ese descuido resultaría ser su perdición, ya que la señorita Marple había acudido preparada precisamente para esta confrontación. Mientras la señora Bantry buscaba una jeringa llena de lo que sin duda era una dosis letal de veneno, la señorita Marple activó el mecanismo oculto que había preparado. Las luces eléctricas se encendieron de repente mientras el inspector Slack y sus agentes irrumpían por puertas y ventanas para rodear al asustado asesino. La última función en el teatro mortífero de la señora Bantry se había vuelto en su contra por alguien que comprendía que la maldad humana era mucho más peligrosa que cualquier fuerza sobrenatural. El juego finalmente había terminado, y por fin se haría justicia a Elizabeth Fairfax y a todas las demás víctimas inocentes de la campaña de asesinatos de un cuarto de siglo de la señora Bantry, disfrazada de muerte natural, en el aparentemente pacífico pueblo de Little Wickham. La señora Bantry permaneció paralizada bajo la luz eléctrica, con la jeringa llena de veneno aún aferrada en su mano temblorosa. La repentina iluminación y la aparición de la policía la habían destrozado por completo, revelando al asesino desesperado bajo la fachada cuidadosamente cuidada de la respetable matrona del pueblo. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación, buscando vías de escape inexistentes, mientras su mente luchaba por procesar el fracaso de unos planes que habían tardado décadas en desarrollarse y ejecutarse. El inspector Slack avanzó con cautela, mientras sus agentes mantenían posiciones defensivas alrededor de la habitación. La jeringa en la mano de la señora Bantry representaba una amenaza mortal no solo para la señorita Marple, sino potencialmente para cualquiera que se acercara al asesino acorralado. Años de asesinatos sistemáticos la habían preparado claramente para la violencia, incluso ante las abrumadoras dificultades para escapar o sobrevivir. «Suelte el arma y entréguese a la autoridad legal», ordenó el inspector Slack con su voz más autoritaria. «Está completamente rodeado sin posibilidad de escape. Cualquier intento de dañar a la señorita Marple o resistirse al arresto será respondido con la fuerza adecuada para proteger vidas inocentes y mantener la seguridad pública». Pero la señora Bantry parecía haber superado el pensamiento racional y adentrado en un estado de pura desesperación, donde el instinto de supervivencia se impuso a la lógica de las consecuencias. Retrocedió hacia la ventana, manteniendo la jeringa en alto en un gesto amenazador que dejaba clara su disposición a volver a matar si era necesario para evitar ser capturada y castigada por sus décadas de asesinato sistemático. Sin embargo, la señorita Marple había previsto este escenario y se había preparado para enfrentarse a un asesino acorralado, cuya psicología entendía mejor que nadie en la sala. Habló con la misma voz amable que también le había servido durante años desentrañando misterios humanos y revelando los secretos más oscuros de gente aparentemente común. «No hay necesidad de más violencia», dijo con calma. «Tu elaborado plan ha sido completamente expuesto y documentado, más allá de cualquier posibilidad de negación o escape. El teatro sobrenatural que te protegió durante tanto tiempo finalmente ha sido revelado como magia escénica realizada por alguien con amplios conocimientos de técnicas de ilusión. El juego ha terminado, y has perdido a pesar de tu considerable inteligencia y planificación». La señora Bantry rió con amarga histeria que resonó extrañamente en el salón iluminado por las velas. «Crees entender lo que ha sucedido aquí, pero solo has visto la superficie de una conspiración que se extiende mucho más allá de un pueblo y unas cuantas muertes convenientes. Elizabeth Fairfax no era la víctima inocente que crees. Era una chantajista que amenazó con destruir a docenas de familias respetables a menos que pagaran tributo a su empresa criminal». Esta revelación golpeó a la señorita Marple como un golpe físico cuando se dio cuenta de que incluso su cuidadoso análisis no había logrado descubrir la verdad completa sobre los eventos de 1923. Si Elizabeth había sido realmente una chantajista en lugar de una víctima inocente, entonces el panorama moral de todo el caso cambió dramáticamente en formas que desafiaron todo lo que ella creía entender sobre la justicia y la venganza. La señora Bantry continuó con su desesperada justificación, mientras se acercaba a la ventana que podría ser su única vía de escape. Elizabeth descubrió que varios aldeanos prominentes estaban involucrados en pequeñas irregularidades financieras y decidió explotar ese conocimiento para su propio beneficio. Exigió pagos regulares a cambio de su silencio, mientras amenazaba con delatar a todos si no se cumplían sus condiciones al pie de la letra.
No tuvimos más remedio que eliminarla antes de que pudiera destruir a toda nuestra comunidad con su avaricia y venganza. Pero el experimentado instinto detectivesco de la señorita Marple le advirtió que esta repentina revelación representaba otra capa de engaño en la elaborada red de mentiras y engaños de la señora Bantry. El momento de la confesión fue demasiado oportuno, y los detalles demasiado bien diseñados para generar simpatía por la postura del asesino. Alguien capaz de décadas de asesinato sistemático sin duda, sería capaz de crear falsas justificaciones para sus crímenes al enfrentarse a la exposición y el castigo. Decidió comprobar la historia de la señora Bantry, cuestionando elementos específicos que pudieran verificarse mediante pruebas independientes. Si Elizabeth era realmente una chantajista, debería existir documentación de los pagos y la correspondencia entre ella y sus presuntas víctimas. La ausencia de tales pruebas demostraría que esta confesión final era simplemente otro intento desesperado por eludir la responsabilidad de múltiples asesinatos. Su historia es ingeniosa, pero tiene graves defectos, observó la señorita Marple. Los chantajistas invariablemente mantienen registros detallados de sus víctimas y de los pagos recibidos como seguro contra la traición o la violencia. Sin embargo, no se encontró dicha documentación entre las pertenencias de Elizabeth, a pesar de las exhaustivas búsquedas realizadas tanto por Helen Fairfax como por la investigación en curso. Una mujer lo suficientemente inteligente como para organizar un plan de chantaje, sin duda sería lo suficientemente cuidadosa como para protegerse mediante la documentación adecuada. El rostro de la señora Bantry se contorsionó de rabia al comprender que su último engaño había sido expuesto con la misma facilidad que todas las mentiras anteriores que habían sustentado su carrera criminal. La jeringa temblaba en su mano mientras su voz se elevaba a un tono casi inhumano que revelaba la profunda locura que había impulsado sus acciones durante más de 2 décadas. «Viejo santurrón», chilló. «¿Crees que puedes juzgarme por proteger a esta comunidad de amenazas que jamás podrías comprender?» Elizabeth Fairfax era un cáncer que habría destruido a docenas de familias inocentes con su plan de chantaje. Lo salvé a todos eliminándola antes de que pudiera completar sus malvados planes. Pero la señorita Marple había reconocido la falla fundamental de este argumento, que exponía la verdadera motivación de la señora Bantry para el asesinato original y todos los crímenes posteriores. Si proteger a la comunidad hubiera sido su verdadera preocupación, habría expuesto el supuesto chantaje de Elizabeth en lugar de recurrir al asesinato. La elección de la violencia en lugar de las alternativas legales reveló motivos egoístas en lugar de la protección altruista de vecinos inocentes. La verdad es mucho más simple y sórdida, declaró con serena certeza. Elizabeth descubrió tu envenenamiento sistemático de aldeanos ancianos para obtener el dinero de sus herencias. Amenazó con desenmascararte no por lucro, sino porque poseía una conciencia moral que reconocía la maldad del asesinato en serie. La mataste para proteger tu empresa criminal en lugar de salvar a la comunidad del chantaje. Esta acusación impactó con una precisión devastadora, y la compostura que le quedaba a la señora Bantry finalmente se derrumbó por completo. Su cuidadosa máscara de respetabilidad se desvaneció para revelar al asesino a sangre fría que había operado en Little Wickham durante décadas, manteniendo la apariencia de una inofensiva matrona de pueblo. La transformación fue tan completa que incluso el inspector Slack retrocedió instintivamente ante la presencia malévola que se había ocultado entre ellos. La señora Bantry levantó la jeringa con la evidente intención de inyectar a la señorita Marple el veneno mortal que contenía, pero su propio descuido evitó su desesperado ataque. En su prisa por silenciar al detective que había descubierto sus crímenes, tropezó con el terciopelo que cubría la mesa de la sesión y se estrelló contra el suelo con un impacto que le sacudió los huesos, haciendo que el arma se deslizara por la alfombra persa, fuera de su alcance. El inspector Slack y sus agentes inmovilizaron de inmediato a la asesina caída mientras la registraban en busca de armas o venenos adicionales que pudieran amenazar la seguridad pública. Descubrieron varias jeringas más ocultas entre su ropa, junto con una colección de pequeños frascos con diversas sustancias tóxicas que representaban un arsenal móvil de armas homicidas. Las pruebas confirmaron que la señora Bantry había venido preparada para múltiples asesinatos si fuera necesario para eliminar a todos los testigos de sus crímenes. Mientras los agentes aseguraban a su prisionero, la señorita Marple examinó el contenido del maletín médico del Dr. Morrison, que la señora Bantry llevaba consigo.
Dentro encontró registros detallados de la campaña sistemática de envenenamiento que se había cobrado docenas de víctimas en los últimos 25 años. La documentación incluía perfiles de las víctimas, criterios de selección de los objetivos y registros precisos de los venenos utilizados para provocar muertes que a las desprevenidas autoridades médicas les parecían completamente naturales. El alcance de la actividad criminal de la señora Bantry excedía todo lo que la señorita Marple había conocido en su larga trayectoria investigando la maldad humana. Los registros, cuidadosamente conservados, revelaban una mente capaz de una planificación y una paciencia extraordinarias, combinadas con una ausencia total de moderación moral y compasión humana. Había convertido el asesinato en un negocio sistemático que generaba cuantiosas ganancias, eliminando a cualquier testigo que pudiera amenazar su operación. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó en forma de una lista de objetivos futuros, que incluía a varios aldeanos cuyas muertes ya estaban planeadas y programadas para los próximos meses. La señora Bantry pretendía continuar su matanza indefinidamente mientras utilizaba la campaña de terror sobrenatural para desviar las sospechas de la verdadera causa de tantas muertes convenientes entre la población anciana de Little Wickham. La investigación concluyó con el descubrimiento de una conspiración criminal mucho más extensa y perversa de lo que nadie hubiera imaginado en su pacífica comunidad. Finalmente se haría justicia para Elizabeth Fairfax y todas las demás víctimas inocentes del reinado de terror de la señora Bantry, disfrazado de mortalidad natural durante un cuarto de siglo, en los rincones oscuros y embrujados de la Inglaterra rural. Sección 10. Consecuencias. El amanecer tras el arresto de la señora Bantry trajo una calma inquietante a Little Wickham, como si el pueblo mismo despertara lentamente de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. La señorita Marple observaba desde la ventana de su casa cómo los primeros indicios de vida normal regresaban a las calles, que habían estado sumidas en un terror sobrenatural durante lo que parecía una eternidad. Los niños salían cautelosamente de las casas donde habían permanecido ocultos, mientras los comerciantes iniciaban el vacilante proceso de reapertura de los establecimientos que el miedo había obligado a cerrar. El inspector Slack llegó con el correo matutino, trayendo documentos que confirmaban el alcance total de la actividad criminal de la señora Bantry, mediante registros oficiales que presentaban un panorama aterrador de asesinato sistemático camuflado en muerte natural. La investigación se había extendido más allá de Little Wickham, incluyendo pueblos vecinos donde patrones similares de muertes convenientes entre residentes mayores sugerían que su campaña de envenenamiento se había extendido mucho más allá de los límites de cualquier comunidad. Los certificados de defunción firmados por el Dr. Morrison durante las últimas 2 décadas revelaron un inquietante patrón de mortalidad entre personas mayores adineradas cuyas herencias habían beneficiado a herederos específicos con vínculos con el círculo social de la señora Bantry. Lo que parecía una desgracia fortuita era en realidad un asesinato cuidadosamente orquestado, diseñado para transferir propiedades y riquezas a beneficiarios predeterminados que desconocían los métodos criminales empleados para asegurar sus herencias. La señorita Marple examinó estos registros con creciente asombro ante el alcance y la sofisticación de la conspiración que había operado bajo las narices de las autoridades locales durante más de 25 años. La señora Bantry había creado toda una infraestructura de asesinatos que incluía no solo el envenenamiento sistemático de las víctimas, sino también el reclutamiento de cómplices involuntarios que creían estar participando en pequeñas irregularidades financieras en lugar de asesinatos en serie. Los elementos sobrenaturales que habían aterrorizado a la aldea resultaron ser una elaborada magia escénica, ejecutada con destreza profesional y una extensa preparación. La señora Bantry había estudiado técnicas de ilusionismo durante décadas, específicamente para crear crímenes imposibles que desviaran las sospechas de la intervención humana y eliminaran a los testigos de su operación de envenenamiento. El cadáver desaparecido, el asesinato en la habitación cerrada y el cuerpo suspendido se habían logrado mediante dispositivos mecánicos y engaños cuidadosamente planificados. El cuerpo de Helen Fairfax había sido extraído de la sesión espiritista a través de un panel oculto en el suelo de la rectoría que conectaba con túneles construidos originalmente para el contrabando durante el siglo anterior. La señora Bantry había drogado, en lugar de matar, a la médium que inicialmente planeaba usarla como chivo expiatorio de los asesinatos posteriores. Pero la inesperada muerte de Helen, a causa del veneno, obligó a improvisar,
lo que finalmente condujo a la revelación de todo el plan. El asesinato del señor Pembridge, en una habitación cerrada, se había llevado a cabo a través de una entrada oculta tras el altar de la sacristía, que permitía el acceso manteniendo la apariencia de un crimen imposible. La señora Bantry lo había estrangulado manualmente durante una reunión concertada previamente, donde él pretendía confesar su conocimiento de la conspiración original. Su muerte era necesaria para evitar que revelara información que pudiera revelar la continua campaña de asesinatos. El cadáver suspendido del Dr. Morrison representaba la ilusión más sofisticada del repertorio de la señora Bantry, que incluía cables ocultos y dispositivos mecánicos que creaban la apariencia de una levitación sobrenatural. Ella lo había atraído a las ciénagas con la promesa de compartir pruebas que implicarían a otros conspiradores, mientras que en realidad planeaba su eliminación como testigo final de su papel como artífice y principal beneficiaria del plan de envenenamiento. Pero quizás la revelación más inquietante se refería a la verdadera identidad y el destino de Elizabeth Fairfax, cuyo asesinato en 1923 sentó las bases de todos los crímenes posteriores. La confesión de la señora Bantry durante el interrogatorio reveló que Elizabeth sí había descubierto pruebas de envenenamiento sistemático, pero que había sido asesinada no para evitar el chantaje, sino para eliminar a la única persona lo suficientemente inteligente como para reconocer el alcance y la sofisticación del asesinato. Elizabeth había sido una detective aficionada por derecho propio, con intereses similares a los que posteriormente caracterizarían los métodos de investigación de la señorita Marple. Su meticulosa documentación de muertes sospechosas y su investigación sistemática de sus elementos comunes la habían llevado peligrosamente cerca de desenmascarar la trama criminal de la señora Bantry, antes de que alcanzara su pleno desarrollo. La conspiración de los líderes de la aldea había sido manipulada para eliminar a Elizabeth, creyendo que así se protegían de una exposición financiera. Los demás conspiradores eran auténticos incautos cuya participación en el encubrimiento se había asegurado mediante mentiras sobre la verdadera naturaleza de los descubrimientos de Elizabeth. Creían estar ocultando pruebas de un fraude menor en lugar de participar en la eliminación de alguien que amenazaba con exponer un asesinato en serie. Su culpa y miedo a lo largo de los años los habían convertido en las herramientas perfectas para la manipulación de la señora Bantry y su eliminación definitiva, cuando su silencio ya no podía garantizarse. La señorita Marple reflexionó sobre la sofisticación psicológica necesaria para mantener un engaño tan elaborado durante más de 2 décadas, sin dejar de ser un miembro respetado de la sociedad del pueblo. La señora Bantry había poseído la inteligencia y la paciencia necesarias para desarrollar múltiples identidades falsas y mantener complejas redes de mentiras que protegían sus actividades delictivas de la detección tanto de los vecinos como de las autoridades. La campaña de terror sobrenatural que consumió Little Wickham representó la culminación de la carrera criminal de la señora Bantry, quien intentó eliminar a todos los testigos restantes, utilizando el miedo y la confusión para impedir el análisis racional de los crímenes imposibles. La manipulación psicológica había sido tan letal como los venenos físicos que empleó, con varias víctimas llevadas a la locura o al suicidio por la continua campaña de cartas anónimas y manifestaciones fantasmales. La investigación del inspector Slack reveló que la señora Bantry mantenía perfiles psicológicos detallados de cada víctima potencial, incluyendo sus miedos y debilidades individuales, que podían explotarse mediante campañas terroristas selectivas. Había estudiado la naturaleza humana con la misma atención sistemática que dedicaba al desarrollo de nuevos venenos y al perfeccionamiento de técnicas de asesinato que escaparan a la detección de las autoridades médicas. La aldea necesitaría años para recuperarse del trauma psicológico infligido por alguien en quien habían confiado plenamente mientras eliminaba sistemáticamente a sus vecinos y amigos. Saber que un asesino en serie había operado entre ellos durante décadas cuestionaría cualquier suposición sobre la seguridad y la confianza que constituían la base de la vida comunitaria rural. Pero quizás lo más inquietante del caso fue comprender que los crímenes de la señora Bantry tal vez nunca habrían sido expuestos sin la intervención de Helen Fairfax, cuya búsqueda de justicia finalmente le costó la vida. El elaborado plan de venganza de la medium había proporcionado el catalizador necesario para obligar a la señora Bantry a actuar revelando su verdadera naturaleza, a la vez que creaba el caos necesario para que la señorita Marple reconociera los patrones que apuntaban al verdadero asesino. La señorita Marple caminaba lentamente por el cementerio del pueblo,
donde flores frescas adornaban no solo la tumba de Elizabeth Fairfax, sino también las de docenas de otras víctimas, cuyas muertes se habían atribuido a causas naturales, en lugar de asesinatos deliberados. El verdadero alcance de los crímenes de la señora Bantry probablemente nunca se conocería por completo, ya que muchas posibles víctimas habían sido enterradas sin autopsias que pudieran haber revelado evidencia de envenenamiento. El caso concluyó con justicia y el asesino capturado, pero el conocimiento adquirido conllevaba la carga de comprender la capacidad de maldad que podía existir en los miembros aparentemente más inocentes y respetables de la sociedad. El cuarto de siglo de asesinatos de la señora Bantry no fue posible gracias a fuerzas sobrenaturales, sino a la tendencia humana fundamental, a confiar en los vecinos y aceptar explicaciones oficiales sobre acontecimientos que desafiaban las suposiciones cómodas sobre la seguridad y la mortalidad. Al caer la noche, la señorita Marple regresó a su casa de campo, donde pasaría las siguientes semanas documentando cada detalle de la investigación para futuras consultas. El caso del cuerpo desaparecido había revelado nuevas profundidades de la depravación humana que enriquecerían su comprensión de la psicología criminal, a la vez que le servirían de recordatorio de que el mal a menudo se ocultaba bajo las máscaras más convincentes de respetabilidad y preocupación social. Lo sobrenatural había demostrado ser enteramente humano después de todo, pero esa revelación no proporcionó consuelo a aquellos que debían continuar viviendo con el conocimiento de que los monstruos caminaban entre ellos, disfrazados de amigos y vecinos, cuya verdadera naturaleza permanecía oculta hasta que las circunstancias los obligaron a revelar el mal que siempre había acechado debajo de fachadas cuidadosamente mantenidas de civilización y moderación moral. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a tañer la hora de la tarde, marcando el final de otro día en Little Wickham, donde la vida volvería lentamente a la normalidad, aunque cargando para siempre con las cicatrices del reinado de terror de la señora Bantry. El pueblo sanaría con el tiempo, pero nunca volvería a poseer la confianza inocente que había hecho posible sus crímenes durante tantos años. Se había hecho justicia, pero a un costo que se mediría no solo en vidas perdidas, sino en la pérdida permanente de la fe en la bondad fundamental de la naturaleza humana, que una vez había definido el carácter de la vida de la comunidad rural inglesa, en los rincones oscuros y embrujados de un mundo donde el mal tenía rostros familiares y hablaba con voces confiables. El cuerpo que desapareció finalmente había revelado todos sus secretos, pero algunos misterios tal vez era mejor dejarlos sin resolver, por el bien de aquellos que deben seguir viviendo con el conocimiento de que la verdad a menudo resultaba más aterradora que cualquier manifestación sobrenatural que pudiera esperar lograr. El fin.